La instalación de un ducto textil no empieza cuando se cuelga la primera pieza. Empieza en la recepción, verificando qué llegó a obra y contra qué plano se va a montar. El ducto se suministra en maletas flexibles de lona, identificadas con código QR y con la marca en uno de sus costados. No son cajas rígidas, son bolsas de tela resistentes, pensadas para transporte en obra. Al escanear el código QR de cada maleta, se accede al plano de montaje y a la información técnica del proyecto, la misma que se entregó al ingeniero responsable. La trazabilidad opera en dos niveles. Primer nivel. Cada maleta declara los identificadores de las piezas que contiene. Segundo nivel. Cada pieza de ducto lleva además su propio identificador individual. Con eso, el instalador determina el contenido exacto de cada maleta sin abrirla, contrastando los identificadores declarados contra el plano. Así abre la maleta que corresponde al tramo que va a instalar, no la que queda más cerca. Al abrir cada maleta, se verifica el identificador individual impreso en cada pieza y se confirma su correspondencia con la posición asignada en el plano. Nada se monta antes de esa confirmación. Antes de iniciar el montaje, se verifica que la totalidad de piezas y accesorios listados esté presente. Si falta una pieza, se detecta ahora y no a mitad del tramo. Y hay una razón de fondo para que la maleta sea flexible y resistente. No es un empaque desechable. Es el elemento con el que se va a lavar el ducto durante toda su vida útil. Cuando toca mantenimiento, el cliente desmonta los tramos, los mete en la misma maleta y nos la entrega. Lavamos los ductos, desinfectamos también la maleta y los retornamos limpios dentro de ella. Eso elimina el plástico de un solo uso y reduce el consumo de cartón en cada ciclo. La maleta original, la que se entregó al inicio del proyecto, acompaña al sistema durante toda su vida útil. El ducto textil no se sostiene solo, cuelga de un sistema de suspensión que se instala completo antes de subir la primera pieza. De cómo quede ese sistema depende todo lo demás. El kit de instalación son 3 elementos: el cable de acero, los tensores y los nudos de amarre. Con esos 3 se arma tanto la línea horizontal como la suspensión anticatenaria. Primero se determina la ruta del cable según el plano. Si hay luminarias, rociadores o estructura en el trayecto, se replantea antes de anclar, no después. En cada extremo de la línea horizontal, el cable se ancla a la estructura y ahí se instala el tensor. El tensor va únicamente en los extremos. Es el elemento con el que después se dará tensión al cable. El cable se remata devolviendo el extremo sobre sí mismo y fijándolo con los nudos de amarre. Cada nudo se instala apoyando sobre el ramal tenso, nunca sobre la cola. Un nudo invertido es un punto de falla. Con los 2 extremos anclados se tensa girando el tensor, hasta que el cable quede recto y sin flecha visible en todo el tramo. Un cable largo se descuelga por su propio peso. Para evitarlo, se instalan suspensiones anticatenaria con separación máxima de 6 metros. Ojo aquí, estas verticales llevan cable y nudo de amarre, pero no llevan tensor, y se instalan en este momento, junto con la línea horizontal. Dejar la anticatenaria para después de colgar el ducto obliga a desmontar tramos para poder instalarla. Por último, se verifica nivelación y alineación contra el plano. Solo con el sistema completo, tensado y verificado, se puede pasar a la conexión inicial. Con el sistema de suspensión completo y verificado, el montaje del ducto arranca en un punto concreto: la salida metálica del equipo o del ducto rígido. Se localiza en el plano el punto de arranque y se identifica en sitio el ducto circular metálico sobre el que se acoplará la conexión inicial. Se confirma cota, orientación y alineación respecto al plano y al cable ya tensado. La conexión inicial es una pieza textil corta y angosta que se calza sobre el borde del ducto circular metálico. En su otro extremo, lleva una cremallera, que es por donde continúa el primer tramo de ducto textil. Se pasa la correa del malacate alrededor de la conexión, justo sobre la zona donde el textil cubre el ducto metálico, haciéndola pasar por las presillas que la propia pieza incorpora para ese fin. Punto crítico: se aprieta únicamente hasta dejar la conexión firme. Este es un aseguramiento temporal. El apriete definitivo se ejecuta al final, con el equipo en operación. Desde la conexión inicial se extiende el ducto tramo a tramo.
en el sentido indicado por el plano, colgando progresivamente los ganchos deslizantes sobre el cable de acero. Regla de orientación. La etiqueta con código QR está siempre en el extremo inicial de cada tramo, por donde entra el aire. Ese extremo se orienta hacia el equipo y el extremo sin etiqueta hacia la tapa final. Esa orientación se verifica en cada tramo antes de conectarlo. La etiqueta es el indicador visual inmediato del sentido de montaje y evita tener que desmontar por una pieza invertida. Con el ducto desplegado y colgado, quedan 3 pasos, y son los que definen si el sistema quedó instalado conforme al plano. Los accesorios del sistema pueden incluir codos, reducciones y desvíos o derivaciones. Todos se fabrican en el mismo material textil y a la medida del proyecto. Cada accesorio se instala en la posición exacta definida en el plano y se verifica su continuidad y su orientación respecto al tramo anterior antes de continuar. Con la totalidad de los ganchos ya posicionados sobre el cable, se ajusta el ducto a su ubicación final, corrigiendo tensión, alineación y distribución longitudinal. Se enciende el equipo de manejo de aire y se verifica el inflado uniforme del ducto en toda su longitud. El ducto debe tomar forma cilíndrica pareja de extremo a extremo. Con el sistema inflado, se confirma la ausencia de catenaria, torsiones o desalineaciones, y se valida que la totalidad del sistema quedó instalada conforme al plano. Recién entonces se cuelgan los cables de suspensión intermedia sobre los anclajes que se prepararon en el paso 2, con el ducto ya inflado y en su posición real. Y solo al final se ejecuta el apriete definitivo del malacate sobre la conexión inicial, seguido de los ajustes finales de posición con el sistema en operación. 8 pasos, en este orden. Cambiar la secuencia obliga a desmontar, y desmontar en obra cuesta más que verificar a tiempo. Escríbenos y nuestro equipo de ingeniería acompaña la instalación de tu proyecto, desde el plano de montaje hasta la puesta en marcha.